Desde el nacimiento de Hitler hasta sus últimos días, forjó un odio profundo hacia los judíos, un odio que siempre iba en aumento. Con motivos, acusaciones y razones construidas en su mente, logró convencer al mundo de que era necesario aniquilar a todos los judíos. Pero, ¿por qué Hitler odiaba tanto a los judíos? Comenzamos. El niño que soñaba con el poder absoluto. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en una pequeña aldea llamada Braunau am Inn, dentro de la provincia de Alta Austria, en el Imperio Austrohúngaro. Fue el cuarto hijo de una familia de clase media, conformada por su padre Alois Hitler, un agente de aduanas, y Clara Polzl, quien fuera la tercera esposa de Alois. Los padres de Adolf Hitler eran primos, por lo que cuando quisieron casarse, no tuvieron otra opción que obtener una dispensa papal para el matrimonio. Al nacer, el pequeño Hitler fue bautizado en la iglesia de San Esteban, dentro de la aldea en la que se crió. El nombre elegido no fue casualidad, ya que Adolf desprende las palabras del antiguo alto alemán, la fase más temprana del idioma alemán, Adel y Wolf. Adel significa nobleza y Wolf significa lobo, por lo que Adolf significa lobo noble. Durante su juventud y adultez, Hitler hizo uso del origen de su nombre para crear su propio apodo, Wolf. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, varios cuarteles generales adoptaron este término, como el Wolfschanze en Prusia Oriental y el Werwolf en Ucrania, entre otros. La niñez de Adolf Hitler fue hostil, era brutalmente azotado. Para no sufrir, optó por dejar de llorar y evitar que su padre lo notara vulnerable. Tuvo un buen desempeño en la escuela primaria, pero en su primer año en la escuela secundaria fue suspendido y no tuvo más opción que repetir el curso. Según el testimonio de sus profesores, Hitler no quería estudiar. Sin embargo, había un autor al que leía atentamente y por el cual se mostraba profundamente interesado. Este era el profesor de historia Leopold Puch, quien empleaba un discurso ideológico que influyó directamente en las creencias de Adolf Hitler. En Mein Kampf, es decir, Mi lucha, el primer libro de su autoría, Hitler reveló que su pésimo desempeño en la escuela estaba directamente relacionado con el vínculo con su padre. Reprobar exámenes y no estar atento a los profesores era su manera de oponerse a Alois. Ambos sostuvieron durante algunos años una fuerte discusión acerca de la carrera a la que Adolf Hitler se dedicaría tras terminar sus estudios secundarios. El padre quería que su hijo se graduara de agente de aduanas. Además, anhelaba que fuera funcionario, puesto que Alois desempeñó desde muy joven. Sin embargo, quien luego se convertiría en Führer tenía otros planes. Desde niño, anhelaba ser pintor. Estaba obsesionado por las artes. De hecho, posteriormente se autodefiniría como un artista incomprendido. El 3 de enero de 1903, Adolf Hitler recibió una noticia que cambió su vida para siempre. Alois Hitler, su padre, había muerto. Esta noticia repercutió hondamente en Hitler. Su rendimiento en la escuela empeoró notoriamente y parecía no tener rumbo. A sus 16 años abandonó la educación secundaria sin título alguno. Conforme pasaba el tiempo, se podían observar algunos rasgos significativos en su personalidad. Hitler se configuraba como un nacionalista pangermano. Detestaba la diversidad étnica del imperio austrohúngaro en el que vivía y le aborrecía profundamente la monarquía de los Habsburgo. Años atrás, curiosamente en su paso por la escuela, tomó nota de un político al que rápidamente comenzó a admirar, Georg von Schönerer. Junto a Viktor Adler, Robert Patay, Heinrich Friedjung y Engelbert Pernerstorfer, Schönerer propuso el programa de Linz de 1882, el cual era una plataforma política que exigía la completa germanización del Estado austríaco. Esto significaba la creación de un Estado austríaco dominado por Alemania. En el manifiesto proponían ceder las regiones de Galicia, Bucovina y Dalmacia a Hungría. También sugerían que el alemán se convirtiera en el idioma oficial de Austria.
El programa de Linz no tuvo éxito alguno, ya que no fue apoyado por ningún círculo político influyente. No obstante, ese no fue el principal atenuante. Los compañeros de von Schonerer le soltaron la mano luego de que este último demostrara serias tendencias antisemitas al añadirle un párrafo sobre la raza aria. Allí proponía excluir del trato a los judíos, entre otras minorías. Esto no fue tolerado por Adler y Free-Jung, quienes pertenecían a la colectividad judía. 2 años después, declaró públicamente que el antisemitismo era el pilar central de la idea nacional. Viena, la ciudad que encendió al odio. 4 años después de la muerte de su padre, tras deambular con su madre por ciudades como Steyr y Linz, se mudó a Viena por un lapso de 2 meses, con la ayuda económica de su familia. Durante su estadía, visitó la Academia de Bellas Artes, donde consultó los requisitos para ser admitido con el fin de convertirse en pintor. Después de unas semanas, regresó para realizar la prueba, pero al no poseer el talento necesario, fue rechazado. Tras un desastroso segundo intento, el rector de la academia le sugirió que se sumergiera en el campo de la arquitectura. Hitler no se había graduado en la secundaria, por lo que resultaba difícil que fuese aceptado para realizar esa carrera universitaria. En ese período, Hitler recibiría una triste noticia. A finales de 1907, su madre Clara había muerto a causa de un cáncer de mama. El dolor lo embargaba. Sin embargo, de este suceso se desprende un curioso hecho. El médico que había supervisado la enfermedad de Clara era el doctor Eduard Bloch, de origen judío. Bloch estaba casado con Lili Kafka, con quien tuvo 2 hijas, Emilie y Gertrude. Con el paso del tiempo, prosperó en su carrera como médico privado. Sin embargo, no solo atendía a pacientes acomodados, sino también a los más humildes, a quienes visitaba en su domicilio luego de trasladarse con su propio coche de caballos, procurando cobrarles de forma acorde a sus condiciones económicas. Esa conducta le valió el seudónimo de «El Doctor de los Pobres». 3 años antes de la muerte de Clara, Bloch había curado a Hitler de una afección que en un primer momento se creyó pulmonar, pero luego se comprobó que era un simple resfriado que derivó en amigdalitis. Desde ese momento, cada vez que la familia Hitler precisaba atención médica, no dudaba en acudir a Bloch. Cuando la madre de Hitler presentó debilidad a causa del cáncer de mama, primero fue operada por un colega quien no logró solucionar el problema. Rápidamente llamó a Bloch, quien sin dudarlo se acercó a su domicilio e intentó curar la herida con yodoformo, un antiséptico que se había convertido en el único tratamiento al cual se le tenía algo de esperanza. Este medicamento era altamente doloroso y especialmente molesto por el olor que desprendía. De todas maneras, esta decisión no fue nada buena, ya que le provocó un envenenamiento que prontamente resultó letal. Bloch hizo lo posible para paliar el dolor con inyecciones de morfina, pero 9 meses después de la aplicación del yodoformo, Clara no resistió y falleció. Adolf Hitler le estaba profundamente agradecido. Bloch había tenido la consideración de atender a Clara en ocasiones por pocas monedas y, en otras, de manera gratuita. Tiempo después, Hitler le envió distintas pinturas y postales dibujadas por él. Continuaba profundamente agradecido. Cuando finalmente Hitler tomó el poder, se encargó de proteger a Bloch y su esposa de muchas de las políticas antisemitas del régimen. Consideraba que si todos los judíos fueran como él, no habría una cuestión judía. Este dato resulta sorpresivo, ya que para aquel entonces Hitler ya pregonaba una ideología antisemita. Muchos historiadores se han preguntado el motivo por el cual le salvó la vida, si no había logrado curar a su madre. Esa pregunta quedó en la incógnita de muchos especialistas. Aunque contaba con la ayuda de Hitler, Bloch no podía ejercer su profesión debido a la prohibición que dictaba que los médicos judíos no podían trabajar. Finalmente, Bloch le escribió a Hitler pidiéndole ayuda, y este último respondió curiosamente con amabilidad. Gracias a la gestión del Führer, el médico pudo vender su casa a precio de mercado y exiliarse en Estados Unidos. Retomando la línea cronológica,
a principios de 1908, luego de la muerte de su madre, Hitler decidió mudarse definitivamente a Viena. Gracias a una generosa herencia de su madre, pudo vivir cómodamente durante algunos meses sin trabajar. A diferencia de Linz, la última ciudad en donde había vivido, en Viena la población era mayoritariamente alemana. Si bien a Hitler le asentaba bien la capital austriaca, no estaba de acuerdo con su cultura multiétnica, multinacional y multirreligiosa. A finales de 1909 se quedó sin dinero. Fue expulsado de su apartamento y cayó en la más profunda pobreza. No tuvo más opción que vivir temporalmente en un albergue para personas sin hogar. Durante ese tiempo, acudía a comedores para indigentes. Posteriormente, se mudó a una residencia para hombres. Se ganaba la vida con empleos como barrer la nieve, cargar maletas en la estación de trenes y realizando tareas de obrero de construcción. En 1910 comenzó a pintar acuarelas con postales de la ciudad de Viena, las cuales eran vendidas por su socio. En los primeros 2 años en los que Hitler vivió en la popular localidad austriaca, el alcalde fue Karl Lueger, un político al cual Hitler observó con minuciosa atención y una leal fascinación. Lueger nació en Viena en 1844. Comenzó su carrera en el ala izquierda del Partido Progresista y en 1875 fue elegido como candidato a la alcaldía. En 1885 cooperó con von Schoenerer en las acciones antisemitas para el programa de Linz y 2 años después pronunció un discurso violentamente antisemita en apoyo al proyecto de ley del mismo Schoenerer contra la inmigración judía de Rusia y Rumania. Por estas acciones, Lueger era extremadamente popular entre las clases medias bajas. Esto se debía en gran parte a sus discursos campestres y vulgares, que además incluían prejuicios antisemitas económicos y religiosos comunes en la época. Con astucia, pudo canalizar el descontento social al presentar tanto al capitalismo como al marxismo como productos de la mentalidad judía, recordando el odio histórico supuestamente fundamentado hacia los hebreos. En 1897, Francisco José I confirmó a Lueger como alcalde de Viena, tras haberse negado en otras oportunidades. Bajo ese rol, pudo implementar distintas prácticas discriminatorias contra los judíos, como no emplearlos en los servicios municipales y limitar sus vacantes tanto en la escuela secundaria como en la universidad. También apoyó a políticos que perpetuaron activamente el mito del libelo de sangre, que decía que los judíos sacrificaban ritualmente a niños cristianos en las Pascuas judías para obtener sangre para el pan sin levadura, el cual comían como costumbre. Este mito surgió en el siglo VII, época en la que el antisemitismo abundaba en las calles de Europa. Fue así que se le atribuyó a los hebreos locales el asesinato de un niño inglés, conocido como Guillermo de Norwich. Sin embargo, en ocasiones se lo veía piadoso o generoso con la comunidad judía. En sus comienzos, se relacionó con miembros judíos, y uno de ellos fue Ignaz Mandl, un abogado judío que continuó siendo su amigo y asesor político incluso después de que lo expulsara del Partido Demócrata en 1889. También dio trabajo al vicealcalde Julius Porser, parcialmente judío. Además, apareció en una sinagoga con la cadena de alcalde y se presentó en distintos hogares judíos donde afirmó que de él dependía quién era judío. Sin lugar a dudas, la influencia de Lueger fue trascendental en la carrera de Hitler. En su momento, había aprendido gracias a Schoenerer que los judíos nunca podrían ser ciudadanos alemanes de pleno derecho. Con Lueger, tomó conciencia de que el antisemitismo y las reformas sociales podían tener éxito. En Mi lucha, Hitler lo definió como el mejor alcalde alemán de todos los tiempos. De hecho, él mismo afirmó que su ideología política se formó en la ciudad de Viena, dándole crédito tanto a Lueger como a los periódicos antisemitas locales. De todas maneras, si se toma en cuenta la evidencia del tipo de vida de Hitler en la localidad austríaca, surgen ciertas dudas. Adolf Hitler tenía conocidos y socios comerciales judíos.
De hecho, todo indica que Hitler no adoptó una ideología antisemita integral hasta luego de abandonar Viena para viajar a Múnich. Además, August Kubizek, director de orquesta conocido por ser amigo de Adolf Hitler, mencionó que su profundo antisemitismo llegó a Viena desde Linz. Sin embargo, también mencionó que su odio acumulado hacia todas las fuerzas que amenazaban a los alemanes se concentraba principalmente en los judíos, que desempeñaban un papel destacado en Viena. Algunas fuentes dicen que durante su estadía en Austria, Hitler llamaba a Viena una perla ante mis ojos. Sin embargo, algunos historiadores indican que nunca logró asentarse allí, ya que odiaba a su gente. Múnich, la ciudad que moldeó al Führer. En mayo de 1913, Hitler escapó hacia Múnich, localidad perteneciente al Imperio Alemán, para evitar cumplir su obligación en el servicio militar en Austria-Hungría. Le aterraba la idea de formar parte de un ejército junto a judíos y eslavos. No obstante, siempre se vio atraído por la cultura, la fortaleza y la prosperidad del Imperio Alemán. El presente de Hitler no era muy alentador. Debía esperar algunos meses para cobrar la herencia paterna y deseaba ingresar a la Academia de Arte de Múnich, pero con poca fe en lograr una vacante. El 18 de enero de 1914, las autoridades austríacas lograron localizarlo para entregarle una citación judicial en la que se exigía su regreso. Él argumentó que había abandonado su país natal porque la mezcla de razas en Viena le causaba repugnancia. Las fuerzas policiales austríacas le comunicaron que esquivar el servicio militar era motivo de una importante multa, pero el hecho de abandonar Austria suponía deserción, lo cual era sinónimo de pena de cárcel. Sin mucho poder de elección, Hitler viajó a Salzburgo, donde fue examinado y posteriormente declarado no apto para prestar servicio militar. La Primera Guerra Mundial despertó al líder del horror. En 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial, un hito decisivo en la vida de Adolf Hitler. Este histórico suceso dio un nuevo propósito a su vida e incluso definió su vocación. Sus días hasta ese momento estuvieron llenos de conflictos y ausencias, pero esta imponente contienda le cambiaría la vida. Ese mismo año decidió alistarse al ejército de Baviera, que junto al ejército alemán y el Imperio austrohúngaro luchaban contra Francia, Inglaterra y Rusia. A pesar de ser ciudadano extranjero, las autoridades lo aceptaron. El 2 de agosto, un Hitler de 25 años asistió a un acto patriótico en Múnich, en la plaza central, la Odeonsplatz, la cual fue encontrada años después por Heinrich Hoffmann, fotógrafo del Hitler canciller, y que acabó convirtiéndose en una imagen propagandística de la Alemania nazi. Rápidamente se unió al 16º Regimiento de Infantería de Reserva de Baviera. Recibió un entrenamiento militar tan limitado como acelerado, y rápidamente su unidad fue enviada a Bélgica. Lucharon en la primera batalla de Ypres, librada en octubre y noviembre de 1914. Esta fue la única experiencia de Hitler en la primera línea de batalla. Posteriormente, Hitler fue ascendido a Gefreiter, el segundo rango de ascenso para un soldado raso. A niveles generales, este puesto equivalía aproximadamente al rango de soldado de primera clase en el ejército de Estados Unidos, el cual se traduce erróneamente como cabo primero. Ese fue el único ascenso que le proporcionaron. Hasta el final de su participación quedó bajo ese mismo mote. De todos modos, recibió distintas medallas: la Cruz de Hierro de segunda clase en diciembre de 1914 y la Cruz de Hierro de primera clase en agosto de 1918. En 1914, Hitler fue designado como mensajero. Su labor consistía en llevar mensajes desde y hacia el cuartel general del regimiento. En los siguientes 4 años, el regimiento luchó en distintas batallas tanto en Bélgica como en Francia, dentro del frente occidental. Durante dichos enfrentamientos, Hitler solía encontrarse a varios kilómetros del frente. Sin embargo, durante la batalla del Somme, resultó herido por una esquirla de proyectil en la parte superior del muslo.
Hitler estuvo en servicio activo con su unidad durante la mayor parte de la Primera Guerra Mundial, pero una parte del tiempo la pasó en el frente interno. Luego del suceso en Somme, permaneció 2 meses en recuperación dentro de un hospital militar en las cercanías de Berlín. Allí presenció la hambruna generalizada entre los civiles alemanes en el invierno de 1916, que se extendió hasta 1917. En septiembre de 1918, durante su permiso, Hitler observó el derrumbamiento moral en el frente interno alemán. Estas imágenes jamás se borraron de su mente y fueron determinantes para la toma de decisiones acerca del suministro de alimentos en la Segunda Guerra Mundial. Un mes después, Hitler resultó herido por un ataque con gas mostaza en Bélgica y fue enviado al hospital militar de Pasewalk. Mientras realizaba la rehabilitación, se anotició del armisticio del 11 de noviembre, el derrocamiento del Kaiser Guillermo II y la llegada de la Revolución Alemana. Estas noticias fueron desoladoras para Hitler. «Todo empezó a oscurecerse de nuevo ante mis ojos», escribió, pero también mostró su orgullo. «No estoy avergonzado de decir que, arrastrado por mi entusiasmo, me arrodillé y agradecí al cielo desde el fondo de mi corazón por haberme permitido vivir en ese tiempo». Tras la derrota, se popularizó la leyenda de la puñalada por la espalda, la cual era sumamente convincente para Hitler. En 1919, una comisión de investigación parlamentaria interrogó al general Paul von Hindenburg, comandante supremo del ejército alemán, acerca de las causas de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. En esa conversación, declaró que Alemania salió derrotada debido a la falta de respaldo por parte del gobierno, que en el peor momento de la contienda no dudó en iniciar las negociaciones de paz. Por otro lado, Hindenburg mencionó que el ejército alemán se vio debilitado por el ambiente revolucionario dentro de sus propias filas y en el resto del país. Allí el comandante supremo cita a un general británico que había expresado: «El ejército alemán ha sido apuñalado por la espalda. Fue así como nació la teoría de la puñalada por la espalda». También hay quienes dicen que dicho término proviene de una expresión evocada en la ópera Götterdämmerung, que en español significa el ocaso de los dioses, presentada por Richard Wagner en 1876, en la que Hagen asesina por la espalda a su enemigo Sigfrido. Se trata de una teoría de conspiración, la cual afirma que el ejército alemán no fue derrotado en el campo de batalla, sino por culpa de los políticos socialdemócratas. Según este postulado, ellos son quienes cargan con la responsabilidad de la firma del cese del fuego para lograr su objetivo de acceder al poder. A pesar de que el comando del ejército cometió errores que provocaron que el ejército alemán no pudiera seguir luchando, Hindenburg, junto al general Erich Ludendorff, difundieron esta historia conspirativa para no tener que admitir sus propios errores durante la guerra. A su vez, diversas agrupaciones de extrema derecha, nacionalistas y antisemitas consideran la teoría de la puñalada por la espalda como una consecuencia de una conspiración internacional judía. De hecho, durante el periodo de guerra ya circulaban este tipo de leyendas falaces, poniendo en duda el patriotismo de los judíos alemanes en el campo de batalla. Por este motivo, en 1916, el gobierno alemán había establecido un recuento de los judíos en el ejército. Los resultados arrojaron que hubo cantidades similares de judíos y no judíos con la misma frecuencia en la línea de batalla. Sin embargo, los resultados de este estudio no se hicieron públicos. Tanto historiadores alemanes como de otros países rechazan el mito con unanimidad. Señalan que el ejército alemán se había quedado sin reservas y se veía absolutamente desbordado por la entrada de Estados Unidos en la guerra. En 1933, cuando Hitler y el partido nazi llegaron al poder, convirtieron esta leyenda en parte fundamental de su historia oficial sobre los años 20. Presentaban a la República de Weimar como obra de los criminales de noviembre que habían apuñalado a la nación por la espalda para ganar el poder. La propaganda nazi tomó provecho de esta teoría para describirlos como una ciénaga de corrupción, degeneración,
humillación nacional, persecución despiadada de la honesta oposición nacional, 14 años de gobierno de judíos, marxistas y bolcheviques culturales, que por fin habían sido barridos por el movimiento nacionalsocialista bajo Hitler y la victoria de la Revolución Nacional de 1933. Los protocolos de Sion sembraron el veneno del antisemitismo. Regresando al periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, en ese entonces Hitler caminaba por las calles de Múnich y olfateaba el clima ideal de antisemitismo. La ciudad alemana se había convertido en un foco de sentimientos antijudíos. Los culpaban de las acciones de la República Soviética de Baviera comunista. En ese contexto, una publicación llamada Los Protocolos de los Sabios de Sion apareció traducida al alemán. Se trata de un texto escrito en 1903 que relata teorías conspirativas antisemitas. En él se formula la idea de un grupo secreto de judíos que controla el mundo, llamados los Sabios de Sion. Los protocolos se publicaron por primera vez a comienzos del siglo XX en el Imperio Ruso, en Znamia, que significa el estandarte, un periódico de San Petersburgo cuyo dueño era el prestigioso y antisemita escritor Pavel Krusevan. Varios académicos están convencidos de que Krusevan fue el autor original de los protocolos. Cuando su periódico publicó el texto, escribió un prólogo y un epílogo. El editor confesó haber descubierto un documento real que demostraba la existencia de una conspiración judía mundial. Krusevan afirmó que se trataba de actas de una reunión de la Unión Mundial de Francmasones y Sabios de Sion. Las primeras publicaciones incluían 24 capítulos y mencionaban que estos sabios ancianos planeaban controlar la política mundial, la economía, los mercados financieros, los medios de comunicación y la educación. También afirmaban que los judíos pretendían destruir el cristianismo y el resto de las religiones del mundo. A su vez, mencionaba que los judíos se beneficiarían de mantener al mundo en estado de guerra. Como supuesta prueba, Krusevan citó al emergente movimiento sionista, que abogaba por un Estado judío independiente en la antigua patria judía. Algunos han afirmado que los protocolos son en realidad las actas de la reunión del primer Congreso sionista, celebrado en Basilea, Suiza, en 1897, lo cual se pudo comprobar que es falso. En 1905, los protocolos se publicaron como apéndice de un libro sobre la llegada del Anticristo. Este libro fue escrito por Sergius Nilus, un místico ruso antisemita que afirmaba que los judíos son agentes de fuerzas satánicas que buscan destruir el mundo. Mientras tanto, Hitler se regocijaba con el deseo que poco a poco se le estaba cumpliendo: que tanto Alemania como el mundo entero vean a los judíos de la misma manera que los veía él. Tras la Revolución Bolchevique de 1917, los protocolos de los Sabios de Sion comenzaron a circular con mayor frecuencia. Ese mismo año, el zar ruso abdicó del trono en medio de un levantamiento popular. Los manifestantes exigían alimentos debido a la creciente pobreza. Luego de unos meses, el partido bolchevique, que posteriormente se conocería como Partido Comunista, realizó un golpe de Estado. El temor sistemático a que las revoluciones comunistas se extendieran por toda Europa reforzó una de las principales teorías conspirativas antisemitas contenidas en los protocolos: que los judíos eran los culpables del comunismo y de conspirar para esta revolución. Esta falsa acusación es conocida como judeo-bolchevismo. En 1919 se tradujo al alemán. Durante la década de 1920 aparecieron distintas versiones en Estados Unidos, principalmente en Nueva York y Boston. En ese mismo momento se enviaron copias a Londres y a Japón en su idioma original. En 1921 se tradujo al italiano, sueco y noruego. 2 años después al polaco, y en 1925 estaba disponible en Siria en idioma árabe. Con los protocolos de Sion llegaron nuevos libros que promovían teorías conspirativas antisemitas. Entre los más reconocidos figuraba El judío internacional, el problema más importante del mundo, de Henry Ford, fundador de Ford Motor Company,
el cual se tradujo a 16 idiomas, entre ellos el alemán. Con el correr de los años, los detalles del texto se iban modificando para abordar correctamente la actualidad del caso. Si bien es cierto que medios de comunicación como The New York Times, el periodista Herman Bernstein del New York Herald y el periodista diplomático británico Lucien Walk se encargaron de publicar textos en los que desmentían los protocolos de Sion y los acusaban de falsos, lo cierto es que la difamación ya estaba hecha y gran parte de la sociedad europea y norteamericana estaba de acuerdo con diversos ítems. Durante la década de 1920, Adolf Hitler leyó los protocolos gracias a Alfred Rosenberg, un destacado pensador del partido nazi y autor del libro El mito del siglo XX, en donde desarrolla distintas teorías raciales nazis. Con estas teorías, Hitler confirmó sus sentimientos y entendió una vez más que, a pesar de no haber escrito esas publicaciones, sus creencias estaban llegando a la cabeza y el corazón de mucha gente. En su libro Mein Kampf, Hitler afirmó que los protocolos revelan la naturaleza y la actividad del pueblo judío y exponen sus fines últimos. En su llegada al poder en 1933, Hitler no se refirió directamente a los protocolos en sus discursos públicos, pero ocasionalmente solía repetir muchas mentiras escritas en dicha publicación. Entre ellas se encontraba la afirmación vinculada con el judeo-bolchevismo. En la previa de la Segunda Guerra Mundial y durante su transcurso, Joseph Goebbels, ministro de Ilustración Pública y Propaganda de la Alemania nazi, entendió que podía tomar provecho de los protocolos de Sion para demonizar a los judíos. Sin embargo, algunos años antes, Goebbels hizo referencia a los protocolos en su diario y escribió: «Creo que los protocolos de los sabios de Sion son una falsificación. Creo en la verdad intrínseca, pero no en la factual de los protocolos». En resumidas cuentas, Goebbels creía que la publicación en cuestión era lo suficientemente valiosa como para impulsar la agenda antisemita del gobierno nazi. En consecuencia, Julius Streicher, editor del periódico antisemita Der Stürmer, publicó numerosos artículos durante la década de 1930 basados en ideas incluidas dentro de los protocolos. La editorial central del partido nazi publicó 22 ediciones de los protocolos entre 1919 y 1938. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis difundieron una gran cantidad de ediciones de los protocolos en cada uno de los países que ocuparon. Incluso, luego del asesinato de millones de judíos como parte de la solución final, en 1943 las autoridades alemanas publicaron ediciones en ruso, ucraniano y bielorruso. También hicieron lo propio en Francia, Bélgica y Polonia. El ascenso silencioso que nadie quiso ver. Durante el verano de 1919, Adolf Hitler se incorporó a la Oficina de Información de la Administración Militar Bávara. Allí recopilaban información sobre los partidos políticos en Múnich y proporcionaban educación política anticomunista a las tropas. Al mismo tiempo, asistió a un curso de propaganda anticomunista. En este, dedicó largas horas a escuchar distintas conferencias sobre historia y política que influyeron profundamente en su pensamiento. En agosto de ese mismo año, Hitler pronunció sus primeros discursos políticos antisemitas para soldados. Rápidamente descubrió su talento como orador público y comenzó a perfeccionarlo. Su supervisor se impresionó positivamente con sus habilidades de comunicación y le encargó responder por escrito la pregunta de un estudiante sobre la cuestión judía como raza. Hitler valoró la confianza puesta en él y buscó escribir un texto perfecto en el cual repitió mentiras sobre los judíos basadas en el antisemitismo económico, nacionalista y racial. Además, hizo énfasis en la urgente necesidad de un gobierno nacionalista que lograra de una vez por todas expulsar por completo al pueblo judío residente en Alemania. En septiembre, asistió a una reunión del Partido Obrero Alemán, conocido por sus siglas DAP, donde pronunció un discurso improvisado que impresionó enormemente a los directores del partido, quienes le ofrecieron afiliarse.
Hitler aceptó y el 16 de octubre de 1919 impartió su primer discurso oficial en una cervecería. Su habilidad en la oratoria lo llevó a ascender rápidamente en la cúpula del DAP, colaborando constantemente con los líderes para redactar el programa político del partido, el cual fue anunciado por Hitler en un gran mitin público, realizado el 24 de febrero de 1920 en la Hofbräuhaus de Múnich. Poco tiempo después, el DAP pasó a ser el NSDAP, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. En inglés se conoció como el Partido Nazi. A finales de 1920, Hitler abandonó el ejército bávaro y se mudó a una pequeña habitación alquilada, ubicada en las cercanías del centro de la ciudad. A partir de ese momento, se dedicó por completo a la política. Comenzó a recibir cada vez más dinero, ya fuera por los beneficios a los que accedía en el partido nazi o por sus discursos políticos. Finalmente, a mediados de 1921, Hitler se consolidó como líder del partido nazi. La Carta de Heimlich selló el inicio de una ideología mortal. En 1919, 10 meses después de finalizada la Primera Guerra Mundial, Hitler envió un manuscrito en respuesta a una conversación con Adolf Heimlich, un colega en la Oficina de Inteligencia Militar de Múnich. Entre las tareas de Heimlich se encontraba la creación de propaganda para el ejército alemán. Por este motivo, se le bautizó como la Carta de Heimlich. Antes de la creación del texto escrito, Hitler dialogó con el capitán Ulrich Mayer, quien le sugirió que hablara con Heimlich para ayudar a popularizar la idea de que los judíos eran los responsables de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Según Marvin Hier, decano del Centro Simon Wiesenthal, es su primer escrito político, donde expone cuáles eran sus planes para los judíos. Es difícil que exista un documento más relevante para comprender la Segunda Guerra Mundial. Expone las razones para llevar adelante esa guerra desde la cabeza de quien la impulsó, Adolf Hitler. Entre algunos de los párrafos, Hitler menciona que el antisemitismo es fácilmente caracterizado como un fenómeno emocional. Pero eso es incorrecto. El antisemitismo, como un movimiento político, no puede y no debe ser definido por impulsos emocionales, sino por el reconocimiento de hechos. En su carta, Hitler da por seguro y sentenciado el hecho de que el judaísmo es absolutamente una raza y no una asociación religiosa. También denomina a los judíos como acumuladores de riqueza en busca de la conquista del mundo a través del dinero. Continúa afirmando que el peligro que representa el judaísmo para nuestro pueblo se expresa en la innegable aversión de grandes secciones de nuestro pueblo. La causa de esta aversión surge principalmente del contacto personal y de la impresión personal que dejan los judíos como individuos, que casi siempre es desfavorable. Además, con un profundo odio manifiesto, agrega: todo hombre va detrás de un objetivo mayor, sea la religión, el socialismo, la democracia. Para los judíos, estos son solo un medio para un fin, la manera de satisfacer su deseo por el oro y la dominación. El antisemitismo, que se alimenta de razones puramente emocionales, siempre encontrará su expresión en la forma de pogromos, es decir, ataques violentos a los judíos. Y prosigue: pero el antisemitismo basado en la razón debe llevar al combate y a la suspensión sistemática de los privilegios de los judíos. Su objetivo final, sin embargo, debería ser la eliminación sin compromisos de los judíos como tal, y remarca que, si un gobierno poderoso liderara el destino del imperio alemán, se podría manejar la amenaza judía negando sus derechos, pero que su meta final debe ser la remoción inquebrantable de todos los judíos. Todavía lejos del poder, Hitler demostraba con claridad sus ambiciones y sus convicciones. Según Hier, Hitler esboza un ideario que exige un gobierno implacable que tenga el coraje de eliminarlos por completo. Lo que queda claro es que, ya desde muy joven y todavía siendo un desconocido en la política alemana, tiene la idea de que esa lucha no puede hacerse con pandillas o con actos esporádicos, sino con una organización de gobierno detrás. Sin lugar a dudas, y a pesar de las convicciones del resto de los integrantes del Tercer Reich,
Esta carta pone de manifiesto que la génesis del pensamiento antisemita, como emblema de la Segunda Guerra Mundial, provenía de la mente de Adolf Hitler. De todos modos, los especialistas en la materia indican que, a pesar de lo reveladora que resulta la carta Gheimlich, es imposible inferir cuál sería la estrategia que tomaría el gobierno para llevar a cabo la erradicación de los judíos. Además, mencionan que la palabra en alemán que utiliza para referirse a esto es Entfernung, que significa distancia o retiro. En el contexto post-Primera Guerra Mundial, ese término podría referirse a una segregación o expulsión del territorio alemán y no a una matanza multitudinaria como lo terminó siendo. Dos firmas que cambiaron el destino del mundo, Versalles y Balfour. Luego de finalizada la primera gran contienda, 50 países se disponen a firmar el Tratado de Versalles. Se trata de un acuerdo firmado en 1919 entre los vencedores de la Primera Guerra Mundial y Alemania. Allí se establecía que el país germano había sido el gran responsable del desarrollo del conflicto bélico, por lo que se le imponían graves condiciones. Entre ellas destacan el desarme obligatorio, indemnizaciones monetarias a los perjudicados como forma de pago de reparaciones de guerra y la pérdida de grandes porciones de territorio. Los alemanes recibieron la noticia del tratado con enorme desagrado, ya que consideraban que las consecuencias eran impagables. En cambio, Estados Unidos se negó a firmar, convencidos de que estas condiciones tan duras y restrictivas no harían otra cosa que generar peores consecuencias. En un discurso pronunciado el 13 de abril de 1923 en Múnich, Hitler habló del Tratado de Versalles. El tratado se hizo para llevar a la muerte a 20 millones de alemanes y arruinar la nación alemana. En ese mismo discurso también mencionó que la expulsión de los judíos de la raza de sangre alemana conduciría a las atrocidades contra el pueblo judío. Una de las dudas que surgen en torno al contexto es acerca de la Declaración Balfour, la cual los especialistas aseguran que el Tratado de Versalles se encargó de impulsar. Se trata de una carta enviada por el ministro de Exteriores de Gran Bretaña, Arthur Balfour, al barón Lionel Walter Rothschild, líder de la comunidad judía británica. Este texto fue incluido en 1922 por la Liga de las Naciones en el mandato británico sobre Palestina, mediante el cual el Reino Unido quedaba formalmente encargado de la administración de estos territorios. A continuación, la carta escrita por Balfour. Estimado Lord Rothschild, tengo gran placer en enviarle a usted, en nombre del gobierno de Su Majestad, la siguiente declaración de apoyo a las aspiraciones de los judíos sionistas, que ha sido remitida al gabinete y aprobada por él mismo. El gobierno de Su Majestad ve favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y usará sus mejores esfuerzos para facilitar el logro de este objetivo, quedando claramente entendido que no debe hacerse nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, o los derechos y el estatus político que disfrutan los judíos en cualquier otro país. Estaré agradecido si usted hace esta declaración del conocimiento de la Federación Sionista. Durante los primeros años, 100.000 inmigrantes judíos se asentaron en Palestina. En este contexto subyace la pregunta de, teniendo conocimiento de la Declaración Balfour, ¿por qué Hitler no envió a los judíos de Europa? Es cierto que esta idea, como solución a la cuestión judía, fue discutida inicialmente en círculos nazis, pero finalmente acabó siendo rechazada por diversas razones, principalmente por creencias ideológicas y resistencia geopolítica. En primer lugar, en los planes de Hitler no estaba la posibilidad de una reubicación, sino de un genocidio. Al considerar a los judíos como la causa fundamental de los problemas no solo de Alemania, sino también de toda Europa, su propósito era eliminarlos, no desplazarlos. Por otro lado, la resistencia árabe era indiscutible. Haja Amin al-Husseini, el gran muftí de Jerusalén de aquel entonces, se opuso terminantemente a la inmigración judía,
temiendo que tal permiso diera lugar a la creación de un Estado judío. De hecho, se reunió con distintos funcionarios nazis para poder frenar la migración judía y coincidía en los planes que el futuro Führer tenía para el judaísmo. Por estos motivos, Hitler ni siquiera evaluó la posibilidad de utilizar ese territorio a su favor, sino que optó por complacer al muftí con la eliminación del pueblo hebreo. El golpe fallido que dio vida a Milucha. Los primeros 4 años después de la creación de la República de Weimar, nación que reemplazó al Imperio Alemán, estuvieron marcados por graves problemas económicos. La Primera Guerra Mundial había dejado un país devastado y hambriento. Para el año 1923, el partido nazi contaba con más de 50.000 miembros que estaban expectantes por nuevas medidas contra la República Democrática. Es por eso que, durante la noche del 8 de noviembre, Hitler dio inicio a un intento de golpe de Estado, también conocido como Putsch, el cual tuvo lugar en la cervecería Bürgerbrau Keller, en Múnich. En ese establecimiento se encontraba Gustav Ritter von Kahr, primer ministro de Weimar, participando en un mitin al que no había invitado a Hitler, quien se sintió profundamente ofendido. Allí esperaban varias tropas de unidades de asalto fieles al movimiento de resistencia nacionalsocialista. En el momento en que llegó el Sturmtrupp Adolf Hitler, es decir, el destacamento de guardaespaldas personal de Hitler, el líder nazi dio disparos al techo con su pistola, interrumpió la reunión y declaró que la revolución nacional había comenzado. Rápidamente, le ordenó a Kahr, junto a 2 miembros del triunvirato bávaro, von Lossow y von Seisser, que se dirigieran a una sala contigua. Una vez ubicados lejos del bullicio de la cervecería, los intimidó a punta de pistola. Los líderes bávaros aceptaron, se dirigieron al salón principal y, ante una multitud, anunciaron los nombramientos clave del nuevo gobierno. Sin embargo, Kahr aprovechó un descuido de Hitler y sus secuaces, los cuales estaban por demás desorganizados. Pudo denunciar el derrocamiento y ordenar tanto a las unidades militares como a las policiales que detuvieran a Hitler y sus hombres. Finalmente, tras un juicio, Hitler fue condenado por alta traición a 5 años en una cárcel de mínima seguridad en Landsberg am Lech. Sin embargo, a pesar de que el golpe de Estado acabó en fracaso, Hitler sacó provecho de la experiencia para difundir la propaganda nazi. Hasta ese momento, no contaba con una gran popularidad entre los alemanes, pero de inmediato tanto la prensa local como la internacional se hizo eco de la noticia. De la condena total, Hitler cumplió solamente 8 meses, los cuales le sirvieron para comenzar a escribir su primer libro, Mein Kampf, mi lucha. Con esta pieza literaria esperaba que no solo le permitiera ganar algo de dinero, sino que le sirviera de plataforma propagandística para ventilar sus opiniones y atacar a quienes lo habían traicionado tanto a él como a todo el país. Originalmente, el libro se llamó 4 años y medio de lucha contra la mentira, la estupidez y la cobardía. Un juicio. De todas maneras, optó por acortarlo y titularlo Mi lucha. En 1925 se publicó el primer volumen y al año siguiente el segundo. El dueño de la editorial no estaba a gusto con el libro, pero esto a Hitler poco le interesaba. Sabía que estaba dirigido a quienes estaban convencidos de seguir su ideología. Si bien desde un principio fue un éxito de ventas, muy pocas personas lograron leerlo por completo, no solo por su duración de 800 páginas, sino también por su dificultoso léxico. En 1934, con la llegada de Hitler al poder, se produjo una verdadera explosión de ventas, 1 millón de ejemplares en un año, a un precio de entre 7 y 12 marcos, según el tipo de edición del ejemplar. Este monto representaba una suma bastante alta para los salarios del momento. Con el tiempo, empezaron a regalarlo a excombatientes con alguna discapacidad o mutilación, a graduados de universidad y a los recién casados el día de su boda. El libro comenzaba con la siguiente frase: en cumplimiento del fallo que había dictado el Tribunal Popular de Múnich,
El 1 de abril de 1924 debía comenzar mi reclusión en el presidio de Landsberg sobre el Lech. Luego, continuó explicitando el objetivo del libro. El progreso de los grandes movimientos en el mundo se ha debido en general a los grandes oradores. Sin embargo, es imprescindible que la doctrina quede expuesta en su parte fundamental. De ese modo, Hitler vendía una de sus mayores habilidades. Entre sus largas páginas figuran distintos párrafos en los que se encargaba de denigrar y denostar a los judíos, generando una bestial conspiración acerca de lo que significaba por aquel entonces la institución del judaísmo. A continuación, algunas frases textuales en las que Hitler demuestra su más abominable odio hacia toda persona que se declare judía. La doctrina judía del marxismo rechaza el principio aristocrático de la naturaleza y reemplaza el privilegio eterno del poder y la fuerza por la masa numérica y su peso muerto. Así, niega el valor de la personalidad en el hombre, cuestiona la importancia de la nacionalidad y la raza, y con ello retira de la humanidad la premisa de su existencia y su cultura. Como fundamento del universo, esta doctrina traería el fin de cualquier orden intelectualmente concebible para el hombre, y así como en el más grande de todos los organismos reconocibles, el resultado de la aplicación de tal ley solo podría ser el caos, en la Tierra solo podría ser la destrucción para los habitantes de este planeta. Si con la ayuda de su credo marxista, el judío triunfa sobre los demás pueblos del mundo, su corona será la corona funeraria de la humanidad y este planeta, como hace miles de años, se moverá por el éter desprovisto de hombres. Por eso hoy creo que actúo según la voluntad del Creador Todopoderoso. Defendiéndome del judío, lucho por la obra del Señor. ¿Hasta qué punto la existencia de este pueblo se basa en una mentira continua? Queda demostrado de forma incomparable por los protocolos de los sabios de Sión, tan odiados por los judíos. Están basados en una falsificación, se lamenta y grita el Frankfurter Zeitung semanalmente. La mejor prueba de su autenticidad, porque una vez que este libro se convierte en propiedad común de un pueblo, la amenaza judía puede considerarse destruida. Dado que el judío no es el atacado, sino el atacante, no solo quien ataca se hace pasar por su enemigo, sino también quien se le resiste. Pero el medio con el que busca quebrantar a estas almas temerarias pero rectas no es la guerra honesta, sino la mentira y la calumnia. Aquí no se detiene ante nada, y en su vileza llega a ser tan gigantesco que nadie debe sorprenderse si entre nuestro pueblo la personificación del diablo como símbolo de todo mal asume la forma viviente del judío. La ignorancia de las amplias masas sobre la naturaleza interior del judío, la falta de instinto y la estrechez de miras de nuestras clases altas hacen del pueblo una víctima fácil de esta campaña judía de mentiras. Mientras que, por cobardía innata, las clases altas rechazan a un hombre al que el judío ataca con mentiras y calumnias, las grandes masas, por estupidez o ingenuidad, lo creen todo. Las autoridades estatales se ocultan en silencio o, como suele ocurrir para poner fin a la campaña de prensa judía, persiguen a los injustamente atacados, lo que, a ojos de semejante funcionario, se presenta como la preservación de la autoridad estatal y la salvaguardia del orden público. El dominio judío en el Estado parece tan seguro que ahora no solo puede volver a llamarse judío, sino que admite implacablemente sus designios nacionales y políticos. El fin no es solo el fin de la libertad de los pueblos oprimidos por el judío, sino también el fin de este parásito sobre las naciones. Tras la muerte de su víctima, el vampiro, tarde o temprano, también muere. A pesar de su éxito, se ganó grandes críticas de distintos periódicos. Lo acusaban de exponer fórmulas huecas, tonterías más o menos patéticas y de estar repleto de trivialidades bien triviales. Asimismo, el periodista Stefan Grossman mencionó que tenía ciertas dudas sobre la integridad mental del autor. En un reportaje, Sven Felix Kellerhoff, autor de Mi lucha,
La historia del libro que marcó al siglo XX opinó que es un libro caótico y sumamente repetitivo. La enorme cantidad de digresiones y divagaciones merma su estructura. En general, lo único que queda claro son dos aspectos fundamentales: su radical antisemitismo, con fantasías de aniquilación, y su sensación de estar llamado a asegurar el futuro del pueblo alemán a través de la conquista de espacio vital en el este, lo que se conseguiría a través de lograr el tan anhelado, pero poco realista, entendimiento con Gran Bretaña. Algunos historiadores coinciden en que Hitler se nutrió de distintas fuentes y que sus ideas no tenían nada de original, salvo la manera de combinar todo lo que había leído hasta ese entonces, particularmente los protocolos de los sabios de Sion y el judío internacional. También lo acusan de cometer errores demostrables sobre supuestas partes autobiográficas, ya que decide embellecer partes de su historia para provocar determinados efectos en su público. La historia oculta de la amiga judía de Hitler. A pesar del odio que Hitler le tenía a los judíos, supo hacer amistad con una niña cuyo origen era hebreo. Incluso llegó a circular el apodo de la hija del Führer. Su nombre era Bernhardine Nienau, más conocida como Bernile Nienau. Nació el 20 de abril de 1926 en Dortmund, Alemania. Su padre era el médico Bernhard Nienau, quien falleció poco antes de su nacimiento, y su madre era la enfermera Caroline, cuyo apellido era Morgenstern. Las leyes de Nuremberg, que determinaban el origen racial de las personas, llegaron a la conclusión de que Bernile era un cuarto judía. En 1928 se mudaron a Múnich y, aunque estuvo sujeta a cierta discriminación, logró conservar su ciudadanía del Reich. En la primavera de 1933, mientras Hitler y sus secuaces construían campos de concentración para albergar y exterminar judíos, Bernile, ya con 6 años de edad junto a su madre, se colocaron al frente del flujo de visitantes en Obersalzberg, donde Hitler vivía en su residencia. Hitler se maravilló con sus brillantes ojos azules y el cabello rubio de Bernile. A causa de su supuesto rostro ario, la eligió para mantener una visita más cercana. Lo curioso es que, para ese entonces, Hitler ya era consciente de que la abuela y la madre de Bernile eran judías. Mantuvieron una amistad que duró unos 6 años. Bernile solía llamarlo tío Adolf, mientras que él se dirigía a ella llamándola cariño. Ambos cumplían años el mismo día, el 20 de abril, por lo que festejaban juntos sus cumpleaños. Entre las 17 cartas que se conservaron luego de finalizada la guerra, figura una que le escribió Bernil a Adolf Hitler y a Wilhelm Bruckner, su principal asesor. Múnich, 27 de septiembre de 1936. Querido tío Bruckner, hoy tengo mucho que contarte. Durante las vacaciones estuvimos en el Obersalzberg y me permitieron ver a mi querido tío Hitler 2 veces. Por desgracia, nunca ha subido. Ya estoy con la labor navideña. Le estoy tejiendo unos calcetines al tío Hitler otra vez, porque le pregunté si le quedaban el año pasado. Dijo que sí. Este año puedo tejer con lana más fina. Mamá solo me ayuda con el talón. Van a estar muy calentitos y como siempre viaja tanto, es importante que no tenga los pies fríos. Mamá también te manda saludos y muchos saludos y besos de tu Bernil. El 19 de abril de 1938, Fritz Wiedemann, ayudante de Hitler, describió la indiferencia de Hitler hacia la ascendencia de la niña como una actitud puramente humana hacia la niña. Sin embargo, cuando Martin Bormann se enteró de lo ocurrido, le prohibió la entrada a la residencia tanto a Bernile como a su madre. Heinrich Hoffmann intentó publicar fotografías de Hitler junto a Bernile, pero Bormann se lo prohibió terminantemente, por lo que se lo comunicó a Hitler. A pesar de que los libros con dichas fotos se vendían exitosamente, Hoffmann no pudo continuar tomándole fotografías. Bormann se había tomado esto de manera personal y ordenó destruir todos los libros en los que apareciera Bernil. En un libro publicado en la posguerra, Hoffmann escribió: «Hay personas que tienen verdadero talento para arruinar mi alegría».
En mayo de 1938, el alto rango nazi le ordenó a Caroline y a Bernille que no volvieran a aparecer en la residencia. El 5 de octubre de 1943, a sus 17 años, Bernille falleció en el hospital de Schwabing, a causa de una poliomielitis espinal. La filosofía del odio que fundó el racismo y el antisemitismo. Dentro de los cientos de adjetivos que pueden definir a Adolf Hitler, su afán racista y antisemita predominan y motivan al resto de sus cualidades. En términos generales, las personas racistas creen que las características innatas y heredadas determinan biológicamente el comportamiento humano. Esta doctrina afirma que la sangre es la que define la identidad nacional étnica. Es así como, dentro de este tipo de pensamiento, un ser humano tiene valor no por su individualidad ni por sus características propias, sino únicamente por su pertenencia a una supuesta nación colectiva racial. Así, los nazis percibían toda la historia de la humanidad como una lucha biológicamente determinada entre personas correspondientes a distintas razas. A su vez, atribuían un peligroso intelectualismo judío de base racial a movimientos políticos como el marxismo, el comunismo, el pacifismo y el internacionalismo. En 1931, las SS establecieron una oficina de raza y asentamiento, la cual se encargó de realizar todo tipo de investigaciones raciales que pudieran determinar la idoneidad de los posibles cónyuges para los miembros de las SS. En 1935, tras la llegada de los nazis al poder, no tardaron en aprobar las reconocidas leyes raciales de Nuremberg, las cuales codificaron una definición supuestamente biológica del judaísmo. Según sus propias teorías, solo los alemanes y algunos otros europeos del norte eran arios, es decir, pertenecientes a una raza superior. Por otro lado, los nazis, motivados por su racismo, consideraban que los enfermos mentales y físicos eran imperfecciones del paisaje genético al que denominaban raza superior, y que su reproducción representaba un peligro biológico para la pureza de la supuesta raza aria. Durante el último semestre de 1939, y tras una meticulosa recopilación y planificación, médicos alemanes dieron inicio a una serie de asesinatos a residentes discapacitados de distintas instituciones a lo largo y ancho de toda Alemania. Esta operación la titularon como eutanasia. En consonancia con estas prácticas, durante la Segunda Guerra Mundial, decenas de médicos nazis realizaron distintos experimentos fraudulentos con el fin de identificar evidencia física de la superioridad aria y la inferioridad no aria. Luego de asesinar cientos de miles de prisioneros no arios, los nazis no lograron hallar ninguna prueba que sustentara sus infundadas teorías sobre las diferencias raciales entre los seres humanos. Esto indicaba que era una cuestión ideológica, pero no científica. Como ya es sabido, durante sus años en el poder, los nazis implementaron leyes y políticas raciales que no solo privaron de sus derechos a los judíos, sino también a negros, gitanos, homosexuales, entre otros. Así, los líderes nazis pretendían llevar a cabo una limpieza étnica. Esta política incluyó el asesinato y aniquilación de las llamadas razas enemigas, que incluyó el genocidio y la destrucción del liderazgo de los pueblos eslavos. El racismo nazi produjo asesinatos en una escala sin precedentes. El odio de Hitler hacia los judíos estaba fundamentado en estas teorías. En resumidas cuentas, los motivos que Hitler y el resto de los antisemitas tenían para odiar a los judíos eran: los consideraban responsables de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, los acusaban de ser responsables de los problemas económicos y el elevado desempleo de Alemania. Tenían la certeza de que los judíos estaban decididos a dominar la cultura alemana y la totalidad de las empresas locales. Pensaban que o eran demasiado ricos, privando de riqueza a otros alemanes, o que eran demasiado pobres, al punto de convertirse en delincuentes. Eran los culpables de la falta de moralidad de la sociedad moderna.
leales a su religión, enemigos de los cristianos y desinteresados del Estado alemán. Eran los creadores del bolchevismo y el capitalismo, por lo cual estaban decididos a atacar las fronteras de Alemania. Pero el motivo principal que englobaba todas estas razones era que eran racialmente inferiores a los pertenecientes a la raza aria. Hitler tenía una firme obsesión por esa supuesta raza aria, y la búsqueda de la desaparición del judaísmo provocó el asesinato de aproximadamente 6 millones de hombres, mujeres y niños. El antisemitismo de Hitler condujo finalmente a lo que se conoció como el Holocausto, el exterminio sistemático de quienes no pertenecían a la raza aria. En la conferencia de Wannsee de 1942, los líderes nazis formalizaron la solución final para aniquilar a todo el pueblo judío. En detalle, cerca de 2.700.000 judíos murieron en los distintos centros de exterminio como Auschwitz-Birkenau, Chelmno, Sobibor, entre otros. Unos 2 millones de judíos fueron aniquilados en operaciones de fusilamiento y distintas masacres en más de 1.500 ciudades, pueblos y aldeas. Entre 800.000 y 1 millón de judíos fueron asesinados en distintos guetos, campos de trabajo y campos de concentración. Por último, al menos 250.000 judíos fueron asesinados en otros actos de violencia, como disturbios antisemitas, ejecuciones individuales, partisanos y en marchas forzadas, trenes y barcos. El Holocausto, sin dudas, fue una de las mayores atrocidades de la historia de la humanidad, si no la mayor. Esto fue todo. Hasta el próximo video.